Bienvenidos a Team Plantas. Si amas las plantas, la jardinería y todo lo verde, este es tu espacio. Aquí aprenderemos juntos sobre cuidados, trucos, curiosidades y todo lo necesario para que tus plantas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Así que ponte cómodo, cómoda, agarra tu regadera y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la naturaleza. Comenzamos. Hola chicos, me alegra mucho volverlos a saludar por aquí, en este espacio. Algunas noticias, algunas novedades es que el pasado 28 de julio del presente año tuvimos la oportunidad de hacer otro de nuestros cursos teórico-prácticos, el cual es el curso básico de jardinería y plantas de interior, el cual pues a la final no me parece tan básico porque siento que se entregan muchos conocimientos muy integrales, desde el manejo integral de plagas y hongos o de enfermedades hasta el mismo sustrato, cómo se compone el sustrato, cómo componer un buen suelo, algo fundamental en la jardinería y algo que se nos olvida muchísimo, eso, el componente del suelo, qué propiedades y características debe tener para una vida estable en el cual la planta y suelo tengan esa interrelación y pueda haber un crecimiento óptimo de la planta. La planta a la final también es, digamos que ese elemento que se adueña o toma el mando de lo que pasa alrededor de la rizósfera, manda señales y los microorganismos también juegan un papel importante ahí. Entonces, todos estos temas que no se cuentan tan abiertamente, digo yo, porque digamos que son temas un poco más complejos o que simplemente se habla mucho como del mundo de la agronomía, de la biología, temas técnicos, que a la final pues marcan mucho la diferencia y siento que también se deben compartir a las personas que también, digamos, están relacionadas con este mundo de la jardinería, de la horticultura, personas que quieran tener huertos, personas que quieran tener jardines complicados y antes de meternos de lleno a cuidar una planta, entender cuáles son esos procesos vitales, cómo se comporta la planta, qué necesita la planta, porque es un proceso, ¿sí? La planta necesita de unos cuidados y una atención, pero también pues a partir de ahí ya la planta hace sus propias cosas. Pero si nosotros no le brindamos, digamos, esas variables, pues va a haber unas deficiencias y unas carencias, cosa que no enseñan en todos lados y que a mí me costó entender y que digo que me costó entender porque llegué muy poco tarde, digámoslo entre comillas, a este conocimiento, pero ya que soy muy consciente de muchas cosas, trato de enseñarlas y trato de compartirlas. Aquí también vine a explicar un tema que pues les va a gustar muchísimo, un tema que casi no se habla por ahí, pero que marca mucho la diferencia. Entonces esas son las novedades. También he estado cultivando diferentes variedades, digamos, nuevas variedades para mí, como alocasias diferentes, como alocasia, no sé, la Black Velvet, Silver Dragon y así. Incluso la amazónica, la poli, bueno, variedades que yo no había cultivado sinceramente porque con las alocasias no me había metido mucho, pero ya ahora estoy como más comprometido con ellas para entenderlas, comprenderlas, saber cómo son sus cuidados esenciales y cómo adaptarlas. A la hora de yo poder vender una planta, a la hora de yo poder hablar de sus cuidados y todo eso, siento que pues hay que tener experiencia y creo que es como que lo más viable, ¿sí? Tener la experiencia para hablar sobre el tema, tener el conocimiento respecto a lo que uno ha vivido y lo que uno, digamos, ha tenido ese acercamiento. También estoy cultivando diferentes anturios nuevos, exóticos. Aquí en Colombia tenemos una gran biodiversidad respecto a esto. Para mí también es un mundo bastante vasto. Pero claro, o sea, toda esta, digamos, toma, o sea, como estos riesgos que uno toma, porque cada vez que uno tiene una planta es un riesgo. Lo digo de esa forma porque pues depende 100% de nosotros. Pero hay unas cuestiones que es saber el hábitat de la planta, saber qué necesita y empezar a acoplarla. Entonces me alegra mucho poder tener la oportunidad de cultivar diferentes plantas
y de entenderlas y de poder vivir el proceso con cada una de ellas. Además de que también se trata de un proceso de experimentación, de un proceso de prueba, de ensayo y error y tomarle el riesgo, ¿sí? Tomar el riesgo de cuidar esa planta sin el miedo de que se va a morir. Bueno, el tema de hoy es un tema relativamente, pues, no tan viejo, pero igual, pues, digamos que son estudios que están ahí y que no los conocen muchas personas. Es la teoría de la trofobiosis, ¿sí? Impartido por el profesor Chabosou, pero no sé si lo dije bien, realmente es un francés, un biólogo que aportó esta teoría y que pues la promovió bastante y que me parece que es muy interesante porque tiene un muy buen punto a favor y es entender por qué una planta se enferma o por qué unas plantas se enferman y otras no. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son, digamos, las razones por las cuales una planta sí se enferma y la otra no? Tenemos una planta muy bonita, puede ser la misma especie, y la otra al lado, y una está muy bien y la otra no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que atrae ciertos patógenos, ciertos, digamos, organismos o microorganismos patógenos? Mm, pueden ser hongos, bacterias, pueden ser insectos, más que todo insectos chupadores, ácaros, nemátodos, sí, cochinillas y todo eso. Eso es una teoría que igualmente, digamos que está muy implicada en la agronomía, pero que se puede aplicar perfectamente en el tema de cultivo en plantas de interior o cuando tenemos cultivos pues, más pequeños o jardines más pequeños, también se puede aplicar perfectamente porque son los mismos principios. Sabemos que en el mundo de la agroindustria se maneja un tema todavía muy latente y es todo el tema de químicos, todo el tema de fertilizantes químicos, de fungicidas, de, de pesticidas, herbicidas, puras cosas químicas que, pues, digamos que sí, usémoslo, pero ¿cuáles son las implicaciones de eso para el suelo? ¿Cuáles son las implicaciones de eso para el ecosistema, para la vida de ese ecosistema? ¿Sí? Creo que se dejó a un lado eso como para darle provecho y darle prioridad a los intereses económicos. Y suena muy descarado de mi parte, pero es la verdad. Entonces, hay, digamos que, otros sistemas, otras formas como la agricultura regenerativa o la orgánica, la alternativa, como lo quieran llamar, que se ha venido impulsando bastante, bastante, ya que trae unos beneficios mucho más poderosos y sanos para la tierra y para todo lo que es el ecosistema como tal, porque no solamente son las plantas y ya, están las aves, están los animales, también viven en ese entorno, ¿sí? Todos los invertebrados y todo eso coexisten todos dentro de ese mismo ecosistema. Entonces, para entender un poco más sobre cómo es este proceso, sobre, digamos, cómo se desarrolla esto como tal, hay que pensar muy bien porque las plantas no tienen, digamos, un sistema interno de defensa como orgánico o de defensa como los animales lo tienen. eh, las plantas pues se adaptan básicamente a su ambiente y reaccionan de acuerdo a su ambiente también. Ese es como el sistema evolutivo de ellas, evolución del suelo, clima y las variaciones atmosféricas de acuerdo al tiempo donde esté. Entonces, un cambio, digamos que fuera de esos parámetros, lleva a la planta a tener ciertos desequilibrios, puede llevar incluso a la muerte de la planta como tal. Entonces los organismos, como ustedes ya saben, vegetales, los organismos vegetales o el mundo vegetal o las plantas, pues son autótrofas o tienen, digamos que un componente de nutrición autotrófica, es decir, que sintetizan su propio alimento a partir de, digamos, carbono atmosférico o incluso también el carbono también se puede aplicar directamente en el suelo, pero digamos que carbono atmosférico, agua y luz. A partir de ahí, que es el proceso de la fotosíntesis también
como tal, lo que produce la planta son azúcares y bueno, oxígeno obviamente también. Los azúcares o los carbohidratos como tal, también bien llamados carbohidratos, que son componentes, digamos, estructurantes, son, digamos que, moléculas fundamentales para la estructuración de cualquier organismo biológico como tal. Son, digamos que, elementos esenciales para la vida, lo que son el carbono como tal. Y bueno, las proteínas también, que ya vamos a hablar de eso, son componentes más de nitrogenados. Pero hablando de este tema, devolviéndonos un poquito lo de los azúcares, es que, bueno, a partir de ahí, pues aquí solamente hay un paso, sí, hay una síntesis, pero hay que llegar a otra síntesis más compleja, que es la síntesis de proteínas, sí. Tenemos los aminoácidos, tenemos eh, las, digamos, los azúcares y los minerales solubles, que entra en un proceso más complejo de síntesis, el cual lleva a transformar esto en moléculas mucho, o en macromoléculas mucho más complejas, mucho más estructuradas, eh, para la planta, ¿sí? Para obviamente sus procesos vitales y su metabolismo como tal. ¿Esto qué relación tiene con lo que estaba hablando de los insectos y las enfermedades y todo esto? O de la descompensación de la planta. Es que esos elementos, hongos, bacterias y insectos patógenos, van a aprovechar mucho más fácil, digamos que compuestos más simples, ¿sí? Lo que decía, aminoácidos, azúcares y minerales solubles. Entonces, como en la industria o la agroindustria se aplica, por ejemplo, lo que les dije ahorita, herbicidas y todo esto, pesticidas y demás, eso afecta directamente el metabolismo de la planta. Otra cosa que afecta directamente el metabolismo de la planta son las malas prácticas. Digamos que no tener un suelo vivo, no tener un suelo estructurado, también afecta directamente a la planta. Otra cuestión es el ambiente, el estrés ambiental, ¿sí? O alguna característica que tenga que ver con eso. Digamos que entonces a la planta no tener ciertos elementos, microelementos, ¿sí? Ni oligoelementos, boro y otras cosas, pues la planta va a acumular sales, minerales, la planta va a acumular ciertos elementos y no va a darle paso a otros que también son necesarios para su desarrollo como tal. Ahí donde vienen las carencias y donde viene uno ve la hoja y tiene ciertas manchas o cierta clorosis o ciertas, digamos que cosas visibles que se ven directamente en las hojas. Entonces por eso es algo que tiene que ver muy directamente con la nutrición, la salud de la planta. Y al tener una nutrición equilibrada, pues esto impide la acumulación de sustancias, eh, esas sustancias simples, para que esos organismos no se alimenten de ellas. Si la planta está desequilibrada, ahí es donde vienen todos esos patógenos. ¿Ok? Entonces, el concepto como tal de esa síntesis, de esa correcta síntesis, se llama proteosíntesis. Paralelamente a eso es la proteólisis, que es, digamos que, el efecto inverso, digámoslo así. Entonces, cuando hay proteosíntesis, la planta está en su mejor momento, puede crecer muy bien, puede estabilizarse. Entonces, digamos que enseñan mucho y enfatizan demasiado que es que cuando la planta está enferma, no, aplícale entonces cualquier, si es un nematicida o un pesticida, lo que sea, ácaros, acaricidas, hormigas, hormiguicidas, un montón de químicos, ¿sí? Como que, bueno, es algo muy reduccionista, como que problema y ya una solución inmediata y sin analizar las circunstancias, sin analizar qué está pasando más allá, más a profundidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, digamos, un control más holístico o, digamos, un análisis más holístico de este sistema? ¿Sí?
Entender, como les dije, la salud del suelo. El suelo, por ejemplo, sin humus, sin microvida, con una aplicación masiva de sales solubles, con, digamos, una carencia de microelementos, como les dije, y el uso de abonos nitrogenados afecta obviamente a la planta. Es una alimentación desequilibrada y muchas veces también se nos olvida la alimentación de la planta. Algo que fui entendiendo que pues el tema de la nutrición y los pues y los macroelementos y toda esta parte nutricional sé que es compleja, pero una vez la entendamos de manera muy simple porque podemos usar elementos orgánicos o orgánico-minerales de manera muy sencilla que son más fáciles incluso para mí de usar desde mi punto de vista que un químico, porque un químico hay que usar, digamos que frecuencias definidas y cantidades muy definidas para no pasarnos, entre comillas, digamos pasarnos. Mientras que lo otro orgánico mineral, si bien puede haber, digamos, ciertos digamos que si es un mineral, si es un abono mineral, pues sí, hay que usar un parámetro adecuado, pero es mucho más fácil de usar y es mucho más sano para la planta. Y obviamente como la materia orgánica también es biodiversidad para la microbiota como tal. Entonces, por esa microvida, esa red trófica que hay ahí, donde realmente es una cantidad de población microbiana impresionante, más es donde hay más población, digámoslo así, en el mundo como de vida, como se puede llamar, que es solo lo que es bacterias y hongos, ¿sí? Entonces es eso. Si no hay tampoco, como les dije, biodiversidad de microbiota, porque es que la biodiversidad de microbiota hace que la planta sea mucho más resistente, mucho más resiliente. Van a haber insectos benéficos que le van a ayudar a la planta a ser mucho más resistente, a generar ciertas defensas también y antibióticos naturales para ella. Lo que les decía, el estado del ambiente, el estado de estrés ambiental, la disponibilidad hídrica, la exposición también a corrientes de viento también lo puede afectar de alguna forma. Y o algo importante como también relacionándolo con lo que ya he dicho anteriormente son las relaciones simbióticas. Por ejemplo, he hablado ya aquí en este podcast, incluso también en otros espacios, la parte de los micorrizas, especialmente las arbusculares, que pues generan una simbiosis impresionante, que es con la planta, directamente con las raíces, porque a veces se piensa que las raíces simplemente son como conductos de agua y listo. Pero entonces, o sea, ¿qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa con lo que hay ahí? Y cuando yo imparto mis cursos, lo primero que hablo de las cosas que principalmente hablo al principio y casi en todo el momento es la parte de los microorganismos. La parte de los microorganismos, yo llevo que, digamos, un año, más o menos un año y medio, como que entendiendo este tema realmente y aplicándolo. Me doy cuenta de que esto trae unos beneficios impresionantes para la planta. Entonces, mucha gente me dice, no, pero es que ¿cómo haces para que la planta crezca de esta forma? ¿Cómo haces para que tus plantas crezcan de esta manera tan impresionante? Que, o sea, tienes muy buena mano, pero, o sea, siempre digo, esto es muy buena mano y todas estas vainas, pues, son simplemente, digamos que, comentarios en base a lo empírico. En ese caso, aquí no estamos siendo empíricos, estamos estudiando, estamos instruyéndonos, estamos absorbiendo conocimiento mucho más avanzado que simplemente decir como, ah, sí, aplícale agua y aplícale un fertilizante nitrógeno. O sea, por ejemplo, entender que el nitrógeno está en la atmósfera, entender que no hay que aplicar nitrógeno en sí como tal. O si vas a aplicar nitrógeno, que sea un porcentaje mínimo. No hay necesidad de hacerlo. Hay otros elementos más importantes y cosas más importantes que tener en cuenta. Por ejemplo, tú le aplicas carbono a la planta, no le aplicas carbono y o sea, le estás aplicando un montón de cosas, pero así que enferma y le estás aplicando carbono. Ah, ok. Entonces, son ese tipo de cosas. Este, pues, es que los microorganismos, digamos que son,
mensajeros también. Son mensajeros. Ellos se alimentan de exudados. Entonces, por ejemplo, la planta, sí, la planta produce unos exudados. Ella, por ejemplo, a ver, hablando del tema de los azúcares y los carbohidratos. La planta produce principalmente glucosa, sí, más que todo. Ella produce fructosa, lactosa, bueno, sacarosa. Pero digamos que en gran medida la glucosa está ahí. Pero la glucosa simplemente es un carbohidrato. Cuando la planta ya puede contener y sintetizar ese carbohidrato en algo más complejo como celulosa o almidón, es una reserva de energía. Y más del 40-50% de la energía de la fotosíntesis también es para producir estos exudados. Los exudados que son eso que decía, la planta no solamente raíz que absorbe agua y ya, no, la raíz también, como te digo, expulsa, digamos, esos nutrientes y sustancias que sirven como mensajeros para la alimentación de esos microorganismos y también para las enzimas. Son señales químicas, los microorganismos entonces lo que se le encargan también es pues de descomponer, degradar, descomponer la materia orgánica, pero también le mandan señales a la planta, como bueno, igual quizá la planta le manda también una señal a los microorganismos, como que mira, es que me hace falta este nutriente, fósforo, listo, entonces necesito que sea soluble para mí, listo. Entonces se lo manda al microorganismo, se lo lleva. Esa es la simbiosis más poderosa que puede haber como tal. Retomando entonces un poco lo que es ese proceso, mm, como esa estructuración de ese sistema. Entonces, las proteínas, como les digo, están compuestas por aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos están en el suelo, se pueden aplicar también y refoliar. Bueno, los aminoácidos están, pero son parte para formar esos compuestos de proteínas, esas estructuras de proteínas, se unen pues para formar eso. Y pues también ahí son necesarias las enzimas, que las enzimas necesitan de una nutrición completa y balanceada para poder actuar como tal. Mm, entonces si hay un transporte, siempre hay un transporte. Recuerden el xilema, el floema y todo eso. Como les digo, y vuelvo y retomo, y haciendo una síntesis y un resumen, mm, la planta entonces va a través de la savia a transportar proteínas, aminoácidos, azúcares y minerales para los puntos de crecimiento de la planta. Pero entonces todos esos venenos, todas esas cosas químicas que le echamos, los abonos solubles y todas esas cosas, hacen que ese mecanismo sea pues no tan óptimo o se interfiere ese mecanismo. Cuando esto ocurre, la savia queda cargada como tal de esos aminoácidos libres, azúcares y demás para el provecho de estos hongos y provecho de todos estos organismos que no nos van a ayudar, pues como tal. Son alimento fundamental para todos esos hongos y bacterias, ácaros y demás. Entonces ya saben, una planta equilibrada, una planta sana, va a tener todas estas características que ya les mencioné anteriormente, mientras que una planta desequilibrada pues va a tener un montón de problemas de aminoácidos que están ahí solubles y no le van a servir pues como tal, mientras que una planta sana va a tener proteínas complejas. Este, este concepto también, ¿para qué sirve una proteína o para qué sirven todos estos compuestos orgánicos? Pues obviamente, o como en cierta forma, entendiendo de que todo esto sirve para el metabolismo de la planta y para procesos de desarrollo de la planta, ¿sí? Para procesos de crecimiento, desarrollo, estructuración de la planta, desarrollo de tejidos, para la fotosíntesis, para procesos vitales. Incluso diría hasta la transpiración, todo eso. La respuesta de estrés ambiental y división celular. Pues es importante tenerlo en cuenta. Y también hay que pensar de que, bueno, cuando una planta está enferma, pues no va a absorber nutrientes. O se le va a dificultar demasiado absorber nutrientes. Ahí se para la nutrición. Aquí lo que tenemos que usar es más que todo bioestimulantes o procesos curativos, procesos preventivos
para llevar un control. La planta lo que necesita es adaptarse y defenderse. Eso es lo que necesita la planta en ese momento, nada más. Así que ya saben, eh, para mí, y eso está estudiado, ya saben también que eso está estudiado, el proceso de cultivo orgánico es el mejor para mí, el mejor, el más sano, el más productivo, el más completo. Y pues, ¿cuál es el problema? Que mucha gente quiere todo rápido, quiere todo ya. Claro, cuando yo uso químicos, pues inyecto directamente y de una manera muy rápida, pues lo que necesita la planta, entre comillas. Pero los resultados no van a ser siempre los mejores. Podemos, sí, ver plantas muy gigantes o de frutos muy grandes, pero en consistencia y en, digamos que a largo plazo, la resistencia de la planta no va a ser la misma, ¿sí? Esto es algo que está comprobado totalmente y hay que tener muy presente dentro de ese proceso. Así que ya saben que el cuidado de la planta no es solamente agua, no es solamente luz, no es solamente que le voy a aplicar nitrógeno y ya. Como he escuchado también, es que le aplico urea, le aplico triple 15, le aplico no sé qué, porque es que me lo recomendaron, me lo recomendó la tía, me lo recomendaron allí, y yo, pero ¿y cuál es la base científica? O sea, o ¿por qué crees que se tiene que usar eso? Sí, o sea, entender qué es lo que estamos usando y entender también cuáles son las causas o cuál es la raíz del problema. Como las plantas no nos hablan, pues no nos hablan como hablamos normalmente nosotros, sino que nos hablan con otro lenguaje que es visual y que es hasta energético, diría yo. Tras de la observación y el análisis es que nosotros podemos sacar conclusiones. Y me dicen mucho, ay, pero es que, ¿qué le pasa a esta planta? Mira, me mandan una foto y yo soy como, bueno, no sé, o sea, o sea, pueden ser tantas cosas que ya toca entrar a analizar, ¿sí? Cada quien sabe cómo lleva el control de su planta y cada quien también puede llegar a sacar esas conclusiones. Será problemas hídricos, será problemas de, no sé, de humedad ambiental o de estrés ambiental, será problemas nutricionales, será problemas de luz, será qué, será el suelo, será el sustrato, será que las raíces sí están sanas, será el tema del aire, no sé, pueden ser muchas cosas, entonces empezar a entender cada punto que puede llegar a ser un poco complejo, sí, yo sé que sí. Pero empezar a analizar cada punto nos va a llevar a nosotros a tener una capacidad técnica mucho más avanzada. Pero no solo eso, sino que es la tranquilidad de llevar el proceso de cuidado con la planta. O sea, la certeza de que llevamos un control pues de manera mucho más amena. Claro, porque es que el desconocimiento lleva a la incertidumbre, lleva al miedo, lleva al estrés, lleva a todo eso. Y lleva también a que mucha gente deje de cultivar plantas. Lo he visto. Entonces, antes de llevar una planta a tu casa, entiende cuáles son sus condiciones ideales, cuál es su hábitat natural, qué necesita. Y no es necesario ser un técnico en esto, ni ser el más experto del mundo, no. Pero entender que, por ejemplo, es llevar un proceso inicial de una manera con plantas más sencillas, digámoslo así, más fáciles de cuidar, ir avanzando si quieres ir avanzando. Si quieres ir avanzando en el sentido de plantas mucho más exigentes, perfecto. Pero lleva un control y lleva un proceso paso a paso, de una manera calmada y controlada. Para que no te pase lo mismo que a mí, que sin saber muchas cosas, mate un montón de plantas. Entonces la invitación, y eso digamos es uno de los objetivos por los cuales yo creé este proyecto y es que las personas no cometan los mismos errores, de que los procesos se lleven de una manera mucho más tranquila. Así que bueno, espero que se haya entendido el tema, sé que a la primera puede ser bastante amplio, muchas cosas y un montón de conceptos y cosas así, pero nada, si quieres repetir el podcast y volverlo a escuchar, escúchalo. Voy a subir también un, un, pues una entrada de blog donde hablo un poquito más a detalle sobre este tema.
y para que lo lean también. Y ya, eso es como la invitación. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Compártanlo, comenten. Si tienen dudas, me pueden escribir también lo que quieran. Si quieren que hable de algún tema en particular o específicamente, también déjenlo en los comentarios. Y nos veremos en otro episodio.